3 meses después de que el mundo le diera el último adiós a la leyenda del béisbol, Fernando Valenzuela, su hijo, Fernando Jr., finalmente rompió el silencio en un tributo lleno de emoción y nostalgia durante el servicio fúnebre de su padre en Los Ángeles. En aquel momento conmovedor, Fernando Jr. compartió las palabras llenas de amor y dolor que pronunció al despedirse de El Toro. No te vayas todavía. Pero Fernando Valenzuela no solo fue un símbolo del béisbol, sino un fenómeno que marcó una era, inspirando a incontables personas desde el corazón de México hasta las dinámicas calles de Los Ángeles. Su magistral desempeño en el montículo con los Dodgers en los años 80 lo convirtió en un verdadero ídolo, especialmente para la comunidad latina. Ahora, mientras su hijo reflexiona sobre el lado más íntimo de esta figura imponente, descubrimos los instantes más emotivos que definieron su relación y el legado que sigue vivo. Esta es la historia de un padre, un hijo y una despedida que dejó a millones en el mundo lamentando la pérdida de una leyenda. El recorrido de Fernando Valenzuela comenzó el primer día de noviembre de 1960 en una pequeña comunidad agrícola llamada Echohuaquila, situada en Navojoa, Sonora. Desde muy pequeño, su habilidad con la pelota de béisbol llamó la atención, incluso en un entorno donde ese tipo de aspiraciones parecían inalcanzables. Mientras la mayoría de los niños en México optaban por el fútbol, Fernando sentía que su destino estaba ligado al béisbol. No era común que alguien de un lugar tan modesto soñara con llegar tan alto, pero el hijo de un campesino tenía una determinación diferente, algo que más tarde lo distinguiría del resto. Durante su infancia, dividía su tiempo entre ayudar en el campo y perseguir su pasión. Su crianza le inculcó un profundo sentido de disciplina y esfuerzo, valores que lo acompañaron a lo largo de su vida. Sin importar lo extenuante que fuera la jornada laboral, su mente siempre estaba enfocada en el béisbol. Las ligas locales se convirtieron en su campo de entrenamiento, el lugar donde fue perfeccionando su destreza como lanzador y donde rápidamente sobresalió entre sus compañeros. Su ídolo de la infancia era Sandy Koufax, el mítico lanzador de los Dodgers, un hombre que sin saberlo estaba encendiendo la inspiración en un joven del otro lado de la frontera. A medida que el talento de Fernando se desarrollaba, aquel sueño que parecía inalcanzable empezó a parecer posible. Los buscadores de talentos pusieron la mirada en aquel joven con una capacidad excepcional, reconociendo en él la entrega y habilidad que lo llevarían lejos. No pasó mucho tiempo antes de que Fernando diera el salto desde los campos polvorientos de Sonora hasta el resplandor de Los Ángeles, donde no solo forjaría su nombre, sino que se transformaría en un ícono del deporte y la cultura. A pesar de su ascenso vertiginoso, Fernando jamás se desprendió de sus raíces. Su humildad y conexión con su origen fueron siempre el núcleo de su identidad. Nunca imaginé que esto sucedería, reflexionaría años más tarde. Con una voluntad inquebrantable y el respaldo de su gente, el niño de un pequeño poblado agrícola, con grandes aspiraciones, terminó pisando el montículo de uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Con tan solo 17 años, Fernando Valenzuela firmó su primer contrato con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Desde el principio, su talento fue incuestionable. No tardaron en llegar nuevas oportunidades. Los Tigres de México, un equipo de gran prestigio en la Liga Mexicana de Béisbol, lo adquirieron rápidamente, convencidos de su enorme potencial. El ascenso de Fernando fue impresionante. Su lanzamiento con el brazo izquierdo no solo evidenciaba una habilidad extraordinaria, sino que tenía un estilo propio que lo diferenciaba. Esta singularidad pronto captó la atención de los cazatalentos de las grandes ligas. Para 1979, los Dodgers de Los Ángeles, conocidos por su afán de encontrar talento emergente, tomaron la decisión de incorporarlo a sus filas. Ese instante marcó un antes y un después, no solo en la carrera de Valenzuela, sino también en la historia del béisbol en México y América Latina. Su contratación representó mucho más que un logro personal.
se convirtió en un símbolo de esperanza para innumerables jóvenes que compartían su origen humilde. Para muchos, el trayecto de Fernando no era solo suyo, sino el sueño de toda una comunidad. Decían mientras observaban cómo uno de los suyos alcanzaba la cúspide del béisbol profesional. Cuando Fernando Valenzuela se integró a los Dodgers de Los Ángeles en 1980, pocos habrían imaginado el impacto transformador que tendría en el mundo del béisbol. Había muchos lanzadores talentosos en la liga, pero su llegada marcó una diferencia abismal. No se trataba únicamente de su dominio en el montículo, sino del inicio de un fenómeno cultural sin precedentes conocido como la Fernandomanía. Esta ola de entusiasmo rebasó los límites del deporte, cimentando un legado que trascendió mucho más allá del juego mismo. Valenzuela se convirtió en un emblema de orgullo e inspiración, tocando corazones a través de fronteras y generaciones. Su estreno en las Grandes Ligas tuvo lugar en septiembre de 1980, cuando fue llamado para reforzar a los Dodgers en la recta final de la temporada. Al principio se desempeñó como relevista, pero su gran oportunidad llegó al año siguiente, en 1981. Debido a una lesión de otro lanzador, Fernando inesperadamente recibió la responsabilidad de abrir el partido inaugural, una tarea poco común y de enorme presión para un jugador tan joven. Desde aquel primer juego quedó en evidencia que no era un debutante cualquiera. Arrancó la temporada con una impresionante seguidilla de juegos completos, una hazaña casi impensable para un novato. Sin embargo, lo que lo hizo aún más especial fue su lanzamiento distintivo, el screwball, un tiro con efecto inverso que desconcertaba a los bateadores, dejándolos sin opciones. Su maestría sobre la lomita convirtió cada una de sus presentaciones en un espectáculo imperdible. Para el final de la temporada de 1981, Fernando no era solo una estrella emergente, sino una leyenda en construcción. Uno de los aspectos más inolvidables de su presencia en el campo era su peculiar rutina antes de lanzar, aquella mirada al cielo, casi como un ritual sagrado que quedó grabada en la memoria de los aficionados. Fue solo una de las muchas características que lo hicieron icónico durante aquella extraordinaria temporada. En ese año histórico, logró 13 victorias y desempeñó un papel clave en la llegada de los Dodgers a la Serie Mundial. Enfrentando a los Yankees de Nueva York, rompieron una sequía de campeonatos que se prolongaba por más de una década, conquistando el título en 6 apasionantes encuentros. Al recordar aquella experiencia, Fernando mencionó en alguna ocasión: "Es la adrenalina, la emoción que se siente desde el primer lanzamiento". No obstante, su impacto trascendió mucho más allá de su desempeño en el diamante. Su conexión con la comunidad hispana en Los Ángeles lo elevó de ser simplemente un beisbolista talentoso a convertirse en un héroe cultural. Para muchos, él representaba el orgullo de sus raíces y la prueba viviente de que los sueños podían hacerse realidad sin importar de dónde provinieras. La Fernandomanía no fue solo un episodio deportivo, sino un fenómeno social. Unió a personas de distintos ámbitos y dejó una huella imborrable en la ciudad de Los Ángeles y en la historia del béisbol. Su ascenso meteórico en 1981 lo hizo merecedor de 2 de los galardones más prestigiosos en las Grandes Ligas, el premio Cy Young y el reconocimiento al novato del año. Este logro sin precedentes lo convirtió en el primer jugador en la historia en recibir ambas distinciones en una misma temporada. Estos premios no solo evidenciaban su dominio en el montículo, sino también su fortaleza para desempeñarse bajo una presión inmensa, todo mientras guiaba a su equipo hacia una victoria histórica en el Clásico de Otoño. Durante la Serie Mundial de 1981, Fernando Valenzuela desempeñó un papel determinante para los Dodgers, consolidando su lugar en la historia del béisbol. Se convirtió en el primer novato en la historia en iniciar y completar un juego en el campeonato, una hazaña monumental que llevaba consigo una gran carga de responsabilidad. Su actuación fue clave en la coronación del equipo angelino,
y su nombre quedó para siempre inscrito en la memoria del deporte como uno de los grandes héroes de aquella inolvidable victoria sobre los Yankees de Nueva York. A medida que la fernandomanía se expandía por todo el país, la influencia de Valenzuela en la comunidad hispana de Los Ángeles crecía exponencialmente. Los estadios repletos y el aumento de la cobertura mediática solo reforzaban su imagen como un ícono cultural. Para innumerables latinos que residían en Estados Unidos, Fernando representaba mucho más que un prodigioso atleta. Era el reflejo de sus aspiraciones y un símbolo viviente de que los sueños pueden alcanzarse con esfuerzo y determinación. Y los desafíos que enfrentó Fernando no se limitaban únicamente a los seguidores del béisbol. Su éxito en las grandes ligas abrió puertas para toda una generación de peloteros latinos que lo veían como un ejemplo a seguir. Les demostró al mundo que los jugadores mexicanos y latinos tenían un lugar legítimo en la liga, derribando barreras y desafiando estereotipos. Creo que así se puede alcanzar el éxito, y eso es lo que él ha hecho, expresó un joven aficionado, capturando la esencia de la influencia de Fernando para muchos. Valenzuela representaba la prueba tangible de que el sueño de llegar a las grandes ligas era posible, inspirando a generaciones futuras a seguir esa misma meta. No obstante, la carrera de Fernando Valenzuela no estuvo exenta de obstáculos. Después de su éxito inicial y el dominio que mostró con los Dodgers, enfrentó momentos difíciles, especialmente las lesiones, un desafío común entre los atletas. Las lesiones afectaron su brazo de lanzar, lo que impactó su capacidad para mantener el mismo nivel de excelencia que mostró en sus primeros años. Con el paso del tiempo, su rendimiento comenzó a declinar, pero afrontó este reto con la misma determinación que lo había caracterizado siempre. Valenzuela fue más que un pitcher, era un competidor feroz. A pesar de los contratiempos, se negó a rendirse. Su amor por el juego y su incansable tenacidad lo mantuvieron en la lucha, continuando jugando y compitiendo al más alto nivel. Aunque ya no era la fuerza dominante que maravilló a los aficionados en 1981, su presencia seguía siendo formidable, tanto entre sus compañeros como entre sus rivales, quienes lo respetaban no solo por sus habilidades, sino también por su pasión inquebrantable y su carácter en el campo. A lo largo de los años, la influencia de Valenzuela continuó siendo fuerte, especialmente dentro de la comunidad latina, consolidando su legado. Pero no se trataba solo de estadísticas o títulos. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera posterior ocurrió en 1990, cuando lanzó un juego sin hits contra los St. Louis Cardinals. Este logro sobresaliente, alcanzado más adelante en su carrera, fue un recordatorio poderoso de su grandeza perdurable. Demostró que, a pesar de las lesiones y el paso del tiempo, el espíritu competitivo y el talento de Fernando Valenzuela seguían tan intactos como siempre. Romina no quería que su madre hiciera negocios conmigo, no estaba de acuerdo en que emprendiera nada. Su esposo, en lugar de impulsar el legado de Dulce, parecía más interesado en depender de su fortuna que en trabajar por su cuenta, afirmó la empresaria. Las declaraciones de Rossi apuntan a algo aún más grave. Entre las acusaciones más delicadas que surgen, se menciona que Romina habría intentado obstaculizar cualquier avance en los negocios de su madre. Según la empresaria, incluso antes del fallecimiento de la cantante, su hija se oponía rotundamente a cualquier acuerdo. Dulce tenía que pedirle permiso a su propia hija para seguir adelante con sus proyectos. ¿Cómo es posible que alguien que lo dio todo por su familia tuviera que justificar sus decisiones?, Zrenia cuestionó Rossi. Otro punto clave en esta controversia es la supuesta intervención del esposo de Romina en la crisis de los negocios de Dulce. Según la empresaria, él se presentó como intermediario en el desarrollo de la línea de maquillaje, pero jamás concretó reuniones ni mostró interés genuino en el crecimiento del proyecto. Parecía más preocupado por asegurarse un beneficio económico que en realmente hacer prosperar el negocio, comentó Rossi. A pesar de que Dulce había dejado claro que las ganancias de sus emprendimientos serían para su hija y su nieto, la actitud de Romina
ha sido interpretada como acaparadora y autoritaria. Dulce siempre tuvo presente el bienestar de su familia, pero parece que esa confianza no fue recíproca, expresaron allegados. ¿Cómo es posible que alguien intente sabotear lo que al final era para su propio beneficio? En medio de esta polémica, Rossi, la mente detrás de la línea de maquillaje inspirada en Dulce, ha anunciado que suspenderá la producción de los productos debido a los conflictos con la familia de la cantante. No puedo seguir adelante con un proyecto que está siendo utilizado para propósitos que no honran la memoria de Dulce. Es una lástima, porque los seguidores realmente querían estos productos, pero no deseo contribuir a más disputas, declaró la empresaria. Recibir algo sin haber aportado al esfuerzo que lo hizo posible siempre genera controversia. La gente debe comprender que las herencias no son obsequios mágicos y, si no apoyaron a Dulce en vida, ¿por qué deberían quedarse con todo ahora? Sobre la mesa se sirvió un poco de bacalao y salmón, pero hay algo oculto que pronto saldrá a la luz. Dulce experimentaba molestias al comer, no por un problema en el esófago, sino por otra causa. Se ha revelado mucha información sobre la manera en que la medicaron antes de su fallecimiento. Honestamente, ingirió una cantidad mínima de alimento, pues además de su estado de salud, tenía lesiones que dificultaban su alimentación. Pruebas contundentes han salido a la luz tras la impactante controversia en torno a la muerte de Dulce. ¿Fue envenenada por su propia hija? Las declaraciones de Roberto Hernández, amigo íntimo de la cantante, han despertado serias sospechas. Según él, en sus últimas horas, a Dulce se le administró un medicamento extremadamente costoso que los médicos habían decidido no recetar debido a su frágil estado. ¿Fue esta decisión la causa de su fallecimiento o hubo intenciones ocultas detrás? Hernández reveló que el fármaco suministrado a Dulce tenía un costo superior a 100,000 pesos y efectos secundarios potencialmente devastadores. Este tratamiento, considerado una última esperanza contra el cáncer pulmonar que la aquejaba, fue aplicado pese a las advertencias médicas sobre sus riesgos. Se sabía que podía causar vómitos, diarrea y deshidratación, complicaciones que su organismo ya debilitado no podría resistir. Lo más alarmante es que sus médicos tratantes habían descartado previamente este medicamento debido a su peligrosidad. Entonces, ¿quién tomó la decisión de administrarlo? En redes sociales se especula sobre un posible interés en la herencia, señalando que la hija de Dulce podría estar implicada. Las reacciones en línea no se hicieron esperar, y muchos han cuestionado la actitud de Romina, destacando su falta de muestras de duelo y su aparente indiferencia tras la partida de su madre. ¿Pudo haber influido en esta decisión para agilizar los trámites legales de la herencia? Otro tema que ha generado controversia es la cremación de Dulce, una decisión que, según Roberto Hernández, iba en contra de sus deseos. Ella quería ser sepultada, pero no respetaron su voluntad, afirmó. Esta determinación también contrasta con algunas creencias religiosas que la cantante seguía, lo que ha levantado aún más sospechas. ¿Por qué no se cumplieron sus últimas voluntades? ¿Se buscaba eliminar cualquier posibilidad de una investigación posterior? Hernández también desmintió los rumores sobre una supuesta afiliación religiosa de Dulce, asegurando que no practicaba la santería. Sin embargo, puso en duda las decisiones que tomó su familia, señalando que ni su voluntad ni su dignidad fueron respetados. Sin embargo, la salud de Valenzuela comenzó a deteriorarse en sus últimos años. El 1 de octubre de 2024 se anunció que había sido hospitalizado debido a una enfermedad no revelada. Al día siguiente, los Dodgers confirmaron que no estaría en la cabina de transmisión por el resto del año para centrarse en su salud. Tristemente, el 22 de octubre de 2024, Valenzuela falleció a los 63 años, solo 3 días antes de la Serie Mundial 2024 entre los Dodgers y los New York Yankees. Su funeral se celebró el 6 de noviembre de 2024 en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde su hijo Fernando Jr. y su excompañero de equipo Mike Scioscia pronunciaron elogios.
Valenzuela fue cremado y sus cenizas fueron enterradas en el Forest Lawn Memorial Park. Como factores que contribuyeron, se mencionaron posibles indicios de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob durante la ceremonia celebrada en Los Ángeles el miércoles. Fernando Valenzuela Jr. ofreció un emotivo adiós a su padre, hablando desde lo más profundo de su ser. Reveló las tiernas palabras que le dedicó a su progenitor en sus últimos momentos. «No me dejes todavía». Mientras avanzaba la ceremonia, con intervenciones del reverendo James Anguiano y de Mike Ciosa, excompañero de su padre, llegó el turno de Fernando Jr. de dirigirse a la multitud. Con un pañuelo en mano, luchaba contra las lágrimas al hablar sobre el profundo impacto que su padre tuvo en su vida. En la primera fila estaban la esposa de Valenzuela, Linda, y sus otros hijos, Ricardo, Linda y María, acompañados de sus nietos. Fernando Jr. recordó la humildad y la generosidad que definían el carácter de su padre, a pesar de ser un ícono en Los Ángeles. Rememoró cómo el Toro siempre fue generoso con su tiempo, firmando autógrafos y saludando a los fanáticos, expresando: «Apreciamos lo que han hecho por él, especialmente los Dodgers, por retirar su número y convertirlo en una leyenda». Añadió que el número 34 no solo era un símbolo para ellos, sino también para Los Ángeles y para los Dodgers. Continuó describiendo cómo su padre era querido por tantos y compartió que, al crecer, le costaba comprender la magnitud del impacto de su padre, porque siempre lo tenía cerca. Una de las cosas que más describía a mi papá es que nunca pedía nada de nadie. Siempre le gustaba darlo todo a los demás. Daba consejos, se sentaba contigo y escuchaba tus historias, recordó Fernando Jr. Destacó también que el amor de su padre por el béisbol jamás flaqueó. «Mi papá fue un niño toda su vida», dijo con una sonrisa. Le encantaba jugar al béisbol tanto que incluso a los 46 años, después de su carrera con los Dodgers, seguía lanzando en la Liga Mexicana del Pacífico. Le gustaba tanto que jugaba gratis, incluso en campos de tierra, solo para lanzar una recta por el centro. Lo que más extrañará a Fernando Jr., mencionó, son las lecciones que su padre le impartió. Palabras simples pero poderosas de sabiduría que moldearon su vida. Su consejo siempre resonó: llega a tiempo, haz las cosas bien, sé respetuoso y siempre trabaja duro en lo que sea que hagas, compartió Fernando Jr., visiblemente emocionado. El momento más conmovedor fue cuando recordó su último intercambio con su padre. «Creo que lo último que le dije fue: papá, no me dejes todavía, no me dejes. Eres una parte tan grande de mi vida y aún necesito tu consejo, aún no lo sé todo». Y él me dijo: «Sabes lo suficiente, sabes lo suficiente». Fernando Jr. llevará esas palabras consigo para siempre. «Él creyó en mí», dijo, «y seguiré aprendiendo de él. Quiero ser un buen hombre, un buen padre, un buen hijo, como lo fue él. Quiero ser como Fernando Valenzuela, la forma en que trató a todos a su alrededor. Todos podemos aspirar a ser como él, a ser